Hola, comunidad de futuros expertos en datos en Microsoft Azure. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video de Certifica tu futuro. Si tu meta es dominar los fundamentos de datos en Microsoft Azure y obtener esa valiosa certificación DP900, estás en el lugar correcto. Hoy no solo vamos a repasar teoría, sino que vamos a poner a prueba tus conocimientos con una simulación interactiva del examen real para garantizar tu aprobado. Antes de comenzar, tengo un regalo para ti. Si quieres asegurar tu éxito, ve ahora mismo a la descripción de este video. Allí encontrarás un enlace para descargar un PDF exclusivo con un banco completo de preguntas reales del examen. Es el complemento perfecto para esta sesión de estudio, así que no te lo pierdas. Muy bien, entremos en materia. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué declaración TSQL se debe utilizar para indicar a un sistema de gestión de bases de datos que utilice un índice en lugar de realizar un escaneo completo de la tabla? Las opciones son A. Select, B. Where, C. Join. Esta es una pregunta fundamental sobre cómo optimizar consultas y entender el comportamiento de SQL. Analiza bien las opciones. Pausa el video si lo necesitas. Te daré un momento para que pienses tu respuesta. ¿Ya la tienes? El tiempo ha terminado. La respuesta correcta es la opción B, where. Vamos a explicar por qué, ya que este concepto es clave para el examen DP900. En el lenguaje TSQL o Transact SQL, la eficiencia es vital. Cuando escribes una consulta, el motor de base de datos tiene que decidir cómo buscar la información. ¿Por qué es la B, where? La cláusula where se utiliza para filtrar filas basándose en una condición específica. Si la columna que estás utilizando en tu condición where tiene un índice creado sobre ella, el motor de la base de datos puede usar ese índice para ir directamente a los datos que necesitas. Esto se llama index seek, en lugar de leer cada fila de la tabla una por una. Es el filtro el que activa la utilidad del índice. ¿Por qué no es la A, select? La declaración select se utiliza para especificar qué columnas quieres recuperar, procesamiento vertical, pero no filtra las filas. Si haces un select sin un filtro, el sistema realizará obligatoriamente un escaneo completo de la tabla para traerte todo. ¿Por qué no es la C, join? La cláusula join se utiliza para combinar filas de dos o más tablas basándose en una columna relacionada. Aunque los joins se benefician de los índices, su función principal es combinar estructuras, no filtrar el conjunto de datos inicial para evitar la lectura completa de una tabla individual. Excelente trabajo con la primera pregunta. Vamos inmediatamente con la siguiente para mantener el ritmo. Esta es una pregunta de tipo zona caliente o hotspot, muy comunes en el examen. Tienes que completar la oración seleccionando la opción apropiada. La frase dice, el análisis descriptivo te dice, y las opciones para completar la frase son, ¿qué es más probable que ocurra en el futuro? ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Qué acciones puedes realizar para afectar los resultados? ¿O por qué ocurrió algo en el pasado?
Este es un concepto teórico clave sobre los tipos de análisis de datos. Tómate un momento. Si necesitas más tiempo, pausa el video si lo necesitas. Tiempo. La respuesta correcta para completar la oración es ¿qué ocurrió en el pasado? Vamos a desglosar esto porque el examen DP900 te pedirá diferenciar claramente entre los tipos de análisis. ¿Por qué es correcto qué ocurrió en el pasado? El análisis descriptivo es la base de todo. Su único objetivo es resumir datos históricos para entender qué ha sucedido. Responde a preguntas como ¿cuántas ventas tuvimos el mes pasado? O ¿cuál fue el producto más vendido? Mira hacia atrás. ¿Por qué las otras son incorrectas? La opción ¿qué es más probable que ocurra en el futuro? Se refiere al análisis predictivo. Este usa modelos estadísticos para prever tendencias futuras. La opción ¿por qué ocurrió algo en el pasado? Se refiere al análisis de diagnóstico. Este va un paso más allá del descriptivo para encontrar la causa raíz de un evento. Y la opción ¿qué acciones puedes realizar para afectar los resultados? Se refiere al análisis prescriptivo, que te sugiere qué hacer a continuación basándose en los datos. Recuerda esta jerarquía: descriptivo, ¿qué pasó? Diagnóstico, ¿por qué? Predictivo, ¿qué pasará? Y prescriptivo, ¿qué debo hacer? Vamos con la siguiente pregunta. Y un pequeño recordatorio. Acabamos de completar el primer bloque de 3 ejercicios. Si sientes que estas preguntas te están ayudando, recuerda que en la descripción de este video tienes el enlace para descargar el banco de preguntas completo en PDF. Es un recurso vital para repasar, así que asegúrate de descargarlo. Ahora sí, atención a la pantalla. Tenemos otra pregunta de tipo zona caliente, donde debemos completar la definición técnica correcta. La frase a completar dice, selecciona la opción, es un objeto asociado a una tabla que ordena y almacena las filas de datos de la tabla en función de sus valores clave. Tus opciones en el menú desplegable son un índice agrupado, una file table, una clave externa, un procedimiento almacenado. Esta definición es del libro de texto y es fundamental para entender cómo Azure SQL almacena los datos físicamente. Tómate tu tiempo para elegir la correcta. Pausa el video si lo necesitas. Tiempo. La respuesta correcta que completa la frase es un índice agrupado.
o Clustered Index en inglés. Desglosemos por qué esta es la respuesta correcta y por qué las demás no encajan, ya que esto suele confundir a muchos en el examen. ¿Por qué es un índice agrupado? La clave está en la frase ordena y almacena las filas de datos. Un índice agrupado dicta el orden físico de los datos en el disco. Imagina una guía telefónica de papel. Los datos, nombres y números, están ordenados físicamente por apellido. Eso es un índice agrupado. Por esta razón, una tabla solo puede tener un índice agrupado, porque los datos solo pueden estar ordenados físicamente de una única manera a la vez. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? Una file table es un tipo especial de tabla que permite almacenar archivos y directorios no estructurados directamente en la base de datos, no se refiere al ordenamiento general de filas por clave. Una clave externa, o foreign key, su función es mantener la integridad referencial, es decir, crear un vínculo lógico entre dos tablas, pero no determina cómo se ordenan físicamente las filas en el disco. Un procedimiento almacenado, esto es código SQL guardado para ser reutilizado, lógica, no es una estructura de almacenamiento físico de datos. Continuamos avanzando. Vamos con la siguiente pregunta. Nuevamente tenemos una zona caliente para definir servicios de Azure. Debemos completar la oración correctamente. La frase dice, selecciona la opción es un servicio de datos relacionales de plataforma como servicio PaaS que utiliza procesamiento paralelo masivo, MPP. Tus opciones son base de datos SQL de Azure, Azure Synapse Analytics, base de datos de Azure para MariaDB, SQL Server en máquinas virtuales de Azure. Esta pregunta es vital para diferenciar las ofertas de bases de datos en la nube. Piensa en la palabra clave paralelo masivo. Pausa el video si lo necesitas. Tiempo. La respuesta correcta es Azure Synapse Analytics. Explicación experta. Analicemos esto con detalle, porque aquí es donde muchos estudiantes se confunden entre los distintos servicios SQL. ¿Por qué es Azure Synapse Analytics? La clave definitiva en la pregunta es MPP, procesamiento paralelo masivo. Synapse, anteriormente, SQL Data Warehouse, está diseñado específicamente para grandes almacenes de datos, Big Data. Utiliza una arquitectura MPP, donde distribuye el procesamiento de una consulta a través de múltiples nodos de computación que trabajan en paralelo. Esto le permite manejar petabytes de datos a una velocidad increíble. Además, es un servicio PaaS totalmente gestionado. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? Base de datos SQL de Azure, aunque es un servicio PaaS relacional, utiliza principalmente una arquitectura de multiprocesamiento simétrico, SMP, no MPP. Está optimizado para transacciones generales, OLTP, no para análisis masivo distribuido. Base de datos de Azure para MariaDB.
Es un servicio PaaS para bases de datos código abierto, pero no se caracteriza por usar arquitectura MPP nativa de la forma en que lo hace Synapse para Data Warehousing. SQL Server en máquinas virtuales de Azure. Esto es IaaS, Infraestructura como Servicio, no PaaS. Tú gestionas el sistema operativo y el motor de base de datos, y típicamente opera en un solo servidor, SMP, no en un clúster MPP automático. ¡Excelente! Ya estamos en la pregunta número 5. Mantén esa concentración. Vamos a ver qué nos pide este ejercicio. Tenemos nuevamente una pregunta de tipo zona caliente para completar definiciones técnicas. La frase a completar es: selecciona la opción, ordena físicamente los datos de una tabla según los valores de una columna específica. Las opciones disponibles en el menú son una vista, un índice agrupado, un procedimiento almacenado o un índice no agrupado. Esta pregunta puede parecerse a una anterior, pero es crucial leer cada palabra con atención. ¿Cuál de estas opciones altera el orden físico de los datos? Pausa el video y piénsalo. Tiempo. La respuesta correcta es un índice agrupado. Es posible que hayas notado que este concepto se repite, y eso es porque Microsoft le da muchísima importancia en el examen DP900. Vamos a reforzarlo para que no queden dudas. ¿Por qué es un índice agrupado, Clustered Index? La clave indiscutible aquí son las palabras ordena físicamente. Un índice agrupado no es una estructura separada, es la tabla misma ordenada físicamente. Por eso, como vimos antes, solo puede existir uno por tabla. Si ordenas tu biblioteca por género literario, no puedes tenerla ordenada físicamente por autor al mismo tiempo, a menos que dupliques los libros. Ese ordenamiento físico es lo que define al índice agrupado. ¿Por qué las otras son incorrectas? Un índice no agrupado, non-clustered index, esta es la distinción más importante. Un índice no agrupado crea una estructura separada, como el índice al final de un libro, que apunta a la ubicación de los datos pero no cambia el orden físico de la tabla real. Puedes tener muchos de estos en una sola tabla. Una vista. Es simplemente una consulta SQL guardada que presenta datos de una o más tablas. No almacena datos físicamente ni los ordena en el disco. Es una tabla virtual. Un procedimiento almacenado. Como mencionamos en preguntas anteriores, es un bloque de código SQL ejecutable, no una estructura de almacenamiento u ordenamiento de datos. Hemos llegado a la pregunta número 6, completando nuestro segundo bloque de estudio. Recuerda que la preparación constante es la clave, así que no olvides ir a la descripción del video y descargar el PDF con el banco completo de preguntas reales. Es la mejor herramienta para repasar estos conceptos con calma después del video. Vamos ahora con una pregunta fundamental sobre conceptos relacionales. Es una zona caliente donde debes completar la definición. La frase dice: en una base de datos relacional, la clave selecciona la opción, identifica de forma única cada fila de una tabla. Las opciones disponibles son clave externa, clave principal, cláusula where, índice no agrupado.
Este es el ABC de las bases de datos. Si has trabajado con Excel o tablas antes, seguro tienes la intuición correcta. Pausa el video y define tu respuesta. Tiempo. La respuesta correcta es clave principal o primary key. Esta es una definición que debes saber de memoria para el examen. Vamos a explicarlo. ¿Por qué es la clave principal? Una primary key es una columna o conjunto de columnas que contiene valores que nunca se repiten y que no pueden ser nulos. Su función exclusiva es actuar como el identificador único de cada registro. Piensa en ella como el número de DNI o pasaporte de cada fila. No puede haber dos personas con el mismo número. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? Clave externa o foreign key. Esta se usa para crear relaciones entre tablas. Apunta a la clave principal de otra tabla, pero no identifica de forma única la fila en su propia tabla. De hecho, los valores en una clave externa pueden repetirse. Cláusula where. Como vimos en la primera pregunta, esto es un filtro para consultas, no un objeto de la base de datos que identifique filas. Índice no agrupado. Ayuda a buscar datos más rápido, pero no garantiza unicidad por sí mismo, a menos que se configure explícitamente como Unique Index, pero su definición principal es de rendimiento, no de identidad. Perfecto. Continuamos con nuestro repaso. Vamos directamente a la pregunta número 7. Nuevamente nos encontramos con una pregunta de tipo zona caliente, para completar definiciones. La frase dice, selecciona la opción, presenta el contenido definido por una consulta. Las opciones disponibles son un montón, heap, un procedimiento almacenado, una vista, un índice. Analiza bien la frase. Estamos buscando algo que presenta datos basándose en una definición previa. Tómate un momento para pensarlo. Pausa el video si lo necesitas. Tiempo. La respuesta correcta es una vista. Vamos a desglosar esta respuesta porque entender qué es una vista te ahorrará muchos dolores de cabeza en el examen. ¿Por qué es una vista? Una vista es, en esencia, una tabla virtual. No almacena los datos en sí misma, a menos que sea una vista indexada, pero eso es un caso avanzado.
Su función principal es guardar una consulta SQL compleja y presentar el resultado como si fuera una tabla simple. Tú defines la consulta una vez y la vista te presenta el contenido resultante cada vez que la llamas. Es como una ventana a los datos reales que están en otras tablas. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? Un montón, o heap, este término técnico se refiere a una tabla que no tiene un índice agrupado. Es simplemente una forma de organizar datos sin orden, no un objeto que presenta contenido de una consulta lógica. Un procedimiento almacenado. Aunque contiene código SQL, es un script ejecutable que puede realizar muchas acciones: insertar, actualizar, borrar. No se define simplemente como una presentación de contenido, es acción, no solo visualización. Un índice. Como hemos visto repetidamente, un índice es una estructura para acelerar la búsqueda y recuperación de datos, no para presentar el contenido resultante de una consulta lógica. Seguimos avanzando. Vamos con la pregunta número 8, un escenario muy común en el mundo real. La pregunta dice, ¿qué servicio de Azure proporciona la mayor compatibilidad para las bases de datos migradas desde la edición Microsoft SQL Server 2019 Enterprise? Las opciones son A. Base de datos SQL de Azure. B. Base de datos de Azure para MySQL. C. Instancia administrada de Azure SQL. D. Un grupo elástico de Azure SQL Database. La palabra clave aquí es mayor compatibilidad. Piensa en qué servicio está diseñado para trasladar servidores antiguos a la nube con el mínimo esfuerzo. Pausa el video y piénsalo. Tiempo. La respuesta correcta es la opción C, instancia administrada de Azure SQL o Azure SQL Managed Instance. Este es el concepto rey de las migraciones en Azure. Vamos a explicar por qué esta es la mejor opción. ¿Por qué es la C? La Managed Instance fue diseñada específicamente para escenarios de migración tipo Lift and Shift. Ofrece una compatibilidad cercana al 100% con el motor de SQL Server Enterprise local, on-premises. Esto significa que características complejas como el agente SQL, consultas entre bases de datos, cross-database queries y el CLR funcionan casi igual que en tu servidor local. Si vienes de una versión Enterprise y no quieres reescribir código, esta es tu opción. ¿Por qué las otras son incorrectas? A. Base de datos SQL de Azure. Aunque comparte el mismo motor moderno, es un servicio PaaS optimizado para aplicaciones nativas de la nube. Tiene algunas limitaciones a nivel de instancia, por ejemplo, no tiene SQL Agent tradicional ni consultas entre bases de datos directas de la misma forma. B. Base de datos de Azure para MySQL. Este es un motor de base de datos completamente diferente. Migrar de SQL Server a MySQL requeriría una reescritura masiva de la aplicación y la base de datos. No ofrece compatibilidad nativa. D. Un grupo elástico. Esto es simplemente una forma de gestionar recursos y costos para múltiples bases de datos SQL de Azure, pero técnicamente sigue siendo el servicio de Azure SQL Database, por lo que tiene las mismas limitaciones de compatibilidad que la opción A. Hemos llegado a la pregunta número 9.
cerrando otro bloque crucial de conocimiento. Antes de resolverla, te recuerdo nuevamente que si quieres practicar con más preguntas como estas, tienes el enlace directo en la descripción para descargar el PDF con el banco de preguntas completo. Asegúrate de tenerlo a mano. Ahora sí, vamos con una pregunta técnica sobre Azure Cosmos DB. La pregunta dice, ¿qué configuración solo se puede configurar durante la creación de una cuenta de Azure Cosmos DB? Las opciones son A. Redundancia geográfica. B. Escrituras multirregionales. C. Tipo de cuenta de producción o no producción. D. API. Esta es una de esas preguntas trampa que evalúa si realmente has navegado por el portal de Azure. Piensa en qué decisión es irreversible una vez que haces clic en crear. Pausa el video y piénsalo. Tiempo. La respuesta correcta es la opción D, API. Este es un concepto fundamental de la arquitectura de Cosmos DB que debes tener muy claro. ¿Por qué es la D, API? Azure Cosmos DB es una base de datos multimodal, lo que significa que soporta diferentes modelos de datos, documentos, grafos, clave-valor, columnas. Para lograrlo, debes elegir una API específica al momento de crear la cuenta, por ejemplo, API SQL, API para MongoDB, Cassandra, Gremlin o Table. Esta decisión es definitiva. Una vez creada la cuenta con la API SQL Core, no puedes cambiarla mágicamente a MongoDB. Si te equivocas, tendrías que crear una cuenta nueva y migrar los datos. ¿Por qué las otras son incorrectas? La nube se trata de flexibilidad, y Azure permite cambiar casi todo lo demás después de la creación. A y B, redundancia y escrituras, puedes agregar o quitar regiones y habilitar escrituras en múltiples regiones en cualquier momento desde la hoja de replicar datos globalmente. Es parte de la elasticidad del servicio. C, tipo de cuenta. Aunque algunas configuraciones de capa gratuitas se deciden al inicio, la distinción de producción versus no producción suele ser una etiqueta o configuración de capacidad que no afecta la estructura fundamental del motor de base de datos como lo hace la API. Continuamos con nuestro examen. Vamos con la pregunta número 10, que profundiza un poco más en la configuración de Azure Cosmos DB. Atención aquí, porque nos piden dos respuestas correctas. La pregunta dice, tiene una cuenta de Azure Cosmos DB que usa la API Core, SQL. ¿Qué dos ajustes se pueden configurar a nivel de contenedor? Las opciones son A, el rendimiento, B, la región de lectura, C, la clave de partición, D, la API. Para responder esto, visualiza la jerarquía de Cosmos DB. ¿Qué decisiones tomas específicamente al crear o configurar un contenedor o colección y no la cuenta completa? Selecciona dos opciones. Pausa el video si lo necesitas.
Tiempo. Las dos respuestas correctas son la opción A, el rendimiento, y la opción C, la clave de partición. Es vital entender en qué nivel se aplica cada configuración en Azure Cosmos DB para no cometer errores en el diseño. ¿Por qué es la C, la clave de partición? Esta es la configuración más crítica del contenedor. Cuando creas un contenedor, debes definir una clave de partición, partition key, para que Azure sepa cómo distribuir los datos entre los nodos físicos. Es una propiedad exclusiva del contenedor y no se puede cambiar después sin migrar los datos. ¿Por qué es la A? El rendimiento. El rendimiento en Azure Cosmos DB se mide en unidades de solicitud, RUs. Tienes la flexibilidad de configurar esto de dos formas, a nivel de base de datos, compartido entre todos los contenedores, o, como indica la respuesta correcta, a nivel de contenedor, dedicado específicamente para ese contenedor. ¿Por qué las otras son incorrectas? B. La región de lectura. La replicación geográfica y las regiones se configuran a nivel de la cuenta de Cosmos DB, no de contenedores individuales. Todos los contenedores dentro de una cuenta heredan la configuración regional de la cuenta. D. La API. Como aprendimos en la pregunta anterior, la API, SQL, Mongo, Cassandra, etc., se selecciona únicamente al crear la cuenta y aplica para todo lo que esté dentro de ella. Mantenemos el ritmo y pasamos directamente a la pregunta número 11. Esta toca un tema de seguridad muy específico. La pregunta dice: ¿qué solución de almacenamiento admite el control de acceso basado en roles, RBAC, a nivel de archivos y carpetas? Las opciones son A. Almacenamiento en disco de Azure. B. Almacenamiento de Azure Data Lake. C. Almacenamiento de blobs de Azure. Y D. Almacenamiento de cola de Azure. Fíjate bien en el detalle. Nos piden seguridad a nivel de archivos y carpetas. No todas las opciones aquí tienen carpetas reales. Tómate un momento para analizarlo. Pausa el video si lo necesitas. Tiempo. La respuesta correcta es la opción B, almacenamiento de Azure Data Lake Storage, específicamente Gen 2. Vamos a aclarar esto porque es la diferencia principal entre un almacenamiento de objetos estándar y uno para Big Data. ¿Por qué es la B? Azure Data Lake Storage Gen 2 es la clave aquí, ya que Data Lake Storage Gen 2 habilita algo llamado espacio de nombres jerárquico. A diferencia del almacenamiento de blobs estándar, Data Lake tiene carpetas y subcarpetas reales, no virtuales. Esto permite aplicar listas de control de acceso ACL compatibles con POSIX que funcionan junto con RBAC para definir permisos granulares específicos en cada archivo o directorio individual, tal como lo harías en un sistema de archivos tradicional, pero a escala de nube. ¿Por qué las otras son incorrectas? C. Almacenamiento de blobs de Azure. Aunque Data Lake se construye sobre Blob Storage, el Blob Storage estándar tiene un espacio de nombres plano. Las carpetas no existen realmente, son solo parte del nombre del archivo, ejemplo, carpeta/archivo.txt. Por lo tanto, no puedes asignar permisos de acceso a una carpeta porque no es un objeto real.
Los permisos se gestionan típicamente a nivel de contenedor. A. Almacenamiento de disco de Azure. Estos son discos virtuales para máquinas virtuales IaaS. Los permisos de archivos y carpetas dentro del disco los gestiona el sistema operativo, Windows o Linux, no el servicio de Azure RBAC directamente. D. Almacenamiento de cola de Azure. Este servicio se utiliza para almacenar mensajes de texto pequeños para la comunicación entre aplicaciones. No tiene un sistema de archivos, carpetas ni estructura jerárquica. Llegamos a la pregunta número 12. Si has llegado hasta aquí, tu compromiso es evidente. Para asegurarnos de que tengas todas las herramientas para aprobar, te recuerdo que en la descripción de este video está el enlace para descargar el PDF con el banco de preguntas completo. Es el complemento ideal para este entrenamiento, no te quedes sin él. Ahora analicemos un escenario de costos y ciclo de vida de datos muy común en el examen. La pregunta dice, necesita almacenar datos en Azure Blob Storage durante 7 años para cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo de su empresa. El tiempo de recuperación de los datos no es importante. La solución debe minimizar los costos de almacenamiento. ¿Qué nivel de almacenamiento debería utilizar? Las opciones son A. Archivo. B. Caliente. C. Frío. Aquí la clave es el equilibrio entre el costo de guardar los datos y el costo de acceder a ellos. Fíjate en el plazo de tiempo, 7 años. Pausa el video y elige tu estrategia. Tiempo. La respuesta correcta es la opción A, archivo o archive tier. Este es un clásico ejemplo de optimización de costos en la nube. Vamos a explicar por qué el nivel de archivo es el ganador indiscutible aquí. ¿Por qué es la A? Archivo. El nivel de acceso de archivo tiene el costo de almacenamiento más bajo de todos, pero el costo de recuperación más alto y tiempos de espera largos, horas, para rehidratar los datos. La pregunta especifica 2 condiciones que gritan archivo. Los datos se guardarán por mucho tiempo, 7 años, y el tiempo de recuperación no es importante. Es ideal para copias de seguridad a largo plazo o cumplimiento normativo donde rara vez o nunca necesitas leer esos datos. ¿Por qué las otras son incorrectas? B. Caliente, hot. Este nivel tiene el costo de almacenamiento más alto. Está diseñado para datos a los que se accede frecuentemente, diario o semanalmente. Pagar tarifas de nivel caliente durante 7 años para datos que no vas a tocar sería un desperdicio enorme de dinero. C. Fresco, cool. Este nivel es un punto medio, optimizado para datos almacenados por al menos 30 días. Aunque es más barato que el caliente, sigue siendo significativamente más caro que el de archivo para retenciones de muy largo plazo, años. Continuamos sin pausa. Vamos directamente a la pregunta número 13. Esta pregunta evalúa tu conocimiento sobre los tipos de bases de datos no SQL. La pregunta dice, ¿qué tipo de almacén de datos no relacionales admite un esquema flexible, almacena datos como archivos JSON y almacena todos los datos de una entidad en el mismo documento? Las opciones son A. Documento. B. De columna. C. Gráfico. D. Series temporales. Analiza las palabras clave, esquema flexible y archivos JSON.
qué tipo de base de datos se construye nativamente sobre estos conceptos. Pausa el video y piénsalo. Tiempo. La respuesta correcta es la opción A, documento. Este es el concepto central de las bases de datos orientadas a documentos, como Azure Cosmos DB con la API para NoSQL o MongoDB. ¿Por qué es la A, documento? Los almacenes de documentos están diseñados específicamente para guardar datos semiestructurados. A diferencia de las tablas rígidas de SQL, aquí cada registro es un documento, generalmente en formato JSON o XML, que puede tener su propia estructura única. La frase almacena todos los datos de una entidad en el mismo documento se refiere a la desnormalización. En lugar de tener la dirección del cliente en una tabla y sus pedidos en otra, en una base de datos documental a menudo guardas todo junto en un solo archivo JSON para una lectura rápida. ¿Por qué las otras son incorrectas? B. De columna. Los almacenes de familias de columnas, como Cassandra, organizan los datos en columnas y filas, pero optimizan el almacenamiento agrupando columnas relacionadas. Aunque son flexibles, su estructura principal no es el documento JSON flexible, sino la familia de columnas. C. Gráfico. Estas bases de datos, como Gremlin, almacenan nodos y bordes. Su objetivo es modelar relaciones complejas entre entidades, no necesariamente almacenar la entidad completa como un documento JSON autocontenido. D. Series temporales. Estas están optimizadas para datos ordenados por tiempo, como telemetría de sensores, donde el sello de tiempo es el eje principal. No se definen primariamente por el almacenamiento de entidades en documentos JSON flexibles. Seguimos avanzando con paso firme. Vamos inmediatamente con la pregunta número 14. Tenemos otra pregunta de tipo zona caliente para completar la configuración técnica correcta. La frase dice: para configurar una cuenta de Azure Storage para que admita tanto la seguridad a nivel de carpeta como la manipulación atómica de directorios, selecciona la opción. Las opciones disponibles son: habilite el espacio de nombres jerárquico. Establezca el tipo de cuenta en Blob Storage. Establezca el rendimiento en Premium. Establezca la replicación en almacenamiento georredundante con acceso de lectura, RAGRS. Las palabras clave aquí son seguridad a nivel de carpeta y manipulación atómica. ¿Qué característica específica habilita una estructura de carpetas real en Azure? Pausa el video y piénsalo.
Tiempo. La respuesta correcta es habilite el espacio de nombres jerárquico o Hierarchical Namespace. Este es el concepto técnico que diferencia a Azure Blob Storage Standard de Azure Data Lake Storage Gen 2. ¿Por qué es habilite el espacio de nombres jerárquico? Al activar esta casilla, transformas el almacenamiento de objetos plano, donde las carpetas son virtuales, en un sistema de archivos real. Esto permite dos cosas críticas que pide la pregunta. Seguridad a nivel de carpeta. Puedes aplicar permisos ACL a un directorio específico y que afecten a todo su contenido. Manipulación atómica. Puedes renombrar o mover una carpeta que contenga millones de archivos en una sola operación instantánea, cambiando la ruta en los metadatos, en lugar de tener que copiar cada archivo uno por uno, que es lo que ocurriría en un almacenamiento plano. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? Establezca el tipo de cuenta a Blob Storage. Este es un tipo de cuenta antiguo o especializado. Para Azure Data Lake Storage Gen 2, generalmente usas cuentas General Purpose V2. El tipo de cuenta por sí solo no garantiza la estructura jerárquica. RAGRS, o replicación, se refiere a la redundancia, copiar datos a otra región geográfica para desastres. No tiene relación con cómo se gestionan los directorios o la seguridad interna de los archivos. Increíble. Hemos llegado a la pregunta número 15. Estás demostrando una gran disciplina en tu estudio. Antes de cerrar este bloque, te recuerdo que si quieres tener estas preguntas y muchas más para practicar sin conexión, tienes el enlace directo en la descripción para descargar el PDF completo con el banco de preguntas. Es un recurso que no puedes dejar pasar. Vamos ahora con una pregunta clave sobre alta disponibilidad en Azure Cosmos DB. La pregunta dice, al aprovisionar una cuenta de Azure Cosmos DB, ¿qué característica proporciona redundancia dentro de una región de Azure? Las opciones son A. Replicación multimaestro. B. Zonas de disponibilidad. C. El fuerte nivel de consistencia. D. Conmutación por error automática. Presta mucha atención a la preposición clave, dentro de una región. No estamos hablando de mover datos a otro país, sino de protegerlos localmente. Pausa el video y piénsalo. Tiempo. La respuesta correcta es la opción B, zonas de disponibilidad. Este concepto es transversal a casi todos los servicios de Azure, pero es vital entenderlo en Cosmos DB. ¿Por qué es la B? Las zonas de disponibilidad, Availability Zones, son ubicaciones físicas separadas, centros de datos distintos, dentro de una misma región de Azure. Tienen alimentación, refrigeración y redes independientes. Al habilitar esto en tu cuenta de Cosmos DB, Azure replica tus datos automáticamente entre estos edificios separados. Si un centro de datos sufre un incendio o corte de luz, tus datos siguen seguros en la zona vecina, dentro de la misma región geográfica. ¿Por qué las otras son incorrectas? A. Replicación multimaestro. Esto permite escribir en múltiples regiones geográficas diferentes al mismo tiempo. Proporciona redundancia global. No se enfoca específicamente en la redundancia local dentro de una sola región. C. Nivel de consistencia fuerte.
Esto garantiza que los usuarios siempre lean la versión más reciente de un dato escrito. Es una configuración lógica sobre la exactitud de los datos, no una infraestructura física de redundancia. D. Conmutación por error automática. Este es el mecanismo que desvía el tráfico cuando algo falla, generalmente hacia otra región, pero no es la característica física que proporciona la redundancia base dentro de la región. Continuamos con nuestro examen. Vamos directamente a la pregunta número 16. Una comparación clásica entre servicios que debes dominar. La pregunta dice, ¿cuál es el beneficio de la API de tabla de Azure Cosmos DB en comparación con el almacenamiento de tablas de Azure? Las opciones son A. Proporciona resiliencia si falla una región de Azure. B. Admite particionamiento. C. Proporciona una mayor capacidad de almacenamiento. D. Admite un modelo multimaestro. Aquí estamos comparando la versión Premium de Cosmos DB contra la versión estándar de Azure Table Storage. ¿Cuál es esa característica exclusiva y potente que solo Cosmos DB ofrece? Pausa el video y piénsalo. Tiempo. La respuesta correcta es la opción D. Admite un modelo multimaestro. Esta distinción es crítica para elegir el servicio adecuado según las necesidades de tu aplicación. ¿Por qué es la D? Modelo multimaestro. Azure Cosmos DB es una base de datos distribuida globalmente por diseño. Una de sus características estrella es el soporte para escrituras en múltiples regiones, anteriormente llamado multimaestro. Esto significa que puedes tener usuarios en Europa escribiendo en una base de datos local y usuarios en EEUU escribiendo en otra réplica al mismo tiempo, y Cosmos DB sincroniza todo. El almacenamiento de tablas estándar, Azure Table Storage, solo permite escribir en una región primaria única. ¿Por qué las otras son incorrectas? A. Resiliencia. El almacenamiento de tablas estándar de Azure también ofrece resiliencia ante fallos regionales si configuras la redundancia geográfica GRS o RAGRS. No es exclusivo de Cosmos DB. B. Particionamiento. Ambos servicios utilizan exactamente el mismo modelo de datos. Clave de partición, Key Partition, y clave de fila, Row Key. El particionamiento es fundamental para ambos. C. Mayor capacidad. El almacenamiento de tablas estándar es extremadamente capaz y barato, pudiendo almacenar petabytes de datos. La ventaja de Cosmos DB no es el volumen de almacenamiento per se, sino la baja latencia, milisegundos, y el rendimiento garantizado a escala global. Excelente. Sin bajar la guardia, vamos directamente a la pregunta número 17. Esta pregunta plantea un escenario de diseño muy específico. La situación es, su empresa necesita diseñar una base de datos que muestre cómo los cambios en el tráfico de red en un área de una red afectan el tráfico de red en otras áreas de la red. ¿Qué tipo de almacén de datos debería utilizar? Las opciones son A. Gráfico. B. Clave valor. C. Documento. D. De columna. La clave para resolver esto es cómo visualizas una red informática. Puntos conectados entre sí.
¿Qué base de datos está diseñada específicamente para navegar por relaciones y conexiones complejas? Pausa el video si lo necesitas. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la opción A, gráfico o Graph Database. Este es un caso de uso del libro de texto para las bases de datos de gráficos como la API de Gremlin en Azure Cosmos DB. ¿Por qué es la A? Las bases de datos de gráficos almacenan la información como nodos, entidades, en este caso, las áreas de la red, y bordes, las relaciones o conexiones entre ellas. Su superpoder es recorrer estas relaciones de forma extremadamente eficiente. Si necesitas analizar impactos o caminos, como un problema en el nodo A afecta al nodo Z a través de varias conexiones, el modelo de gráfico es el único diseñado para hacerlo de forma nativa. ¿Por qué las otras son incorrectas? B. Clave valor. Es excelente para búsquedas rápidas y sencillas. Dame el valor asociado a esta ID, pero es terrible para gestionar relaciones complejas entre datos. C. Documento. Guarda datos en estructuras jerárquicas como JSON. Aunque puedes anidar datos, no es eficiente para consultas que requieren saltar de un documento a otro siguiendo una red de relaciones. D. De columna. Está optimizada para consultas analíticas masivas, como sumar, promediar columnas enteras, no para navegar por la topología o las conexiones entre entidades individuales. Hemos llegado a la meta. Esta es la pregunta número 18, y con ella cerraremos esta sesión de entrenamiento intensivo. Antes de resolverla, quiero asegurarme de que no te vayas con las manos vacías. Ve ahora mismo a la descripción y descarga el PDF con el banco de preguntas completo. Es el recurso definitivo para que sigas practicando en casa. Ahora sí, vamos a terminar con fuerza. Esta pregunta evalúa si entiendes la jerarquía de recursos en Azure. La pregunta dice, debe almacenar datos mediante el almacenamiento de tablas de Azure. ¿Qué deberías crear primero? Las opciones son A. Una instancia de Azure Cosmos DB. B. Una cuenta de almacenamiento. C. Un contenedor de blobs. D. Una mesa. Fíjate bien en la terminología. Nos piden Azure Table Storage estándar. ¿Cuál es el recurso padre que necesitas obligatoriamente antes de poder crear una tabla? Tómate tu último minuto de reflexión.
Tiempo. La respuesta correcta es la opción B, una cuenta de almacenamiento. Para cerrar, aclaremos la estructura de los servicios de almacenamiento en Azure y ojo con un detalle curioso en las opciones. ¿Por qué es la B, una cuenta de almacenamiento? En el modelo clásico de Azure Storage, todo comienza con una cuenta de almacenamiento, Storage Account. Este es el contenedor administrativo de nivel superior. Una vez que tienes la cuenta creada, dentro de ella puedes crear los servicios específicos, contenedores para blobs, recursos compartidos para archivos, colas y, por supuesto, tablas para el almacenamiento de tablas de Azure. Sin la cuenta, no hay tabla. ¿Por qué las otras son incorrectas? A. Instancia de Azure Cosmos DB. Cuidado aquí. Existe una API para Table en Cosmos DB que es Premium, pero la pregunta especifica almacenamiento de tablas de Azure, el servicio estándar y económico, no Cosmos DB. Son servicios hermanos pero distintos. C. Un contenedor de blobs. Los contenedores son para guardar objetos binarios, como fotos, videos, backups, no para guardar tablas NoSQL de clave valor. D. Una mesa. Aquí quiero hacer una nota importante. En la traducción automática del examen, a veces verás mesa en lugar de tabla. Ambas son table en inglés. Obviamente, no puedes crear la tabla o mesa primero sin tener dónde guardarla, la cuenta de almacenamiento. ¡Felicidades! Has completado este simulacro del examen DP900. Si has podido responder correctamente a la mayoría de estas 18 preguntas, estás en un excelente camino para obtener tu certificación. Recuerda, la certificación no solo es un papel, es la validación de que dominas los fundamentos de los datos en la nube. 3 pasos finales para ti. Descarga el PDF en la descripción para tener más preguntas de práctica. Suscríbete al canal y activa la campanita porque pronto subiré la segunda parte con temas más avanzados de Power BI y analítica. Déjame un comentario diciéndome cuántas acertaste. Quiero leerte. Somos Certifica tu futuro. Nos vemos en la nube.